Entonces, lo llamaban el camello precisamente porque él estaba arrodillado todo el tiempo orando al Señor. Por ahí dijo un comentarista, si a Santiago le hubieran dicho que él no tenía la rodilla pelada, él se hubiera ofendido. Pero nunca se hubiera ofendido que lo llamaran el camello. Porque él no quería que la gente viera que él no oraba. En realidad, él quería que la gente se animara viéndolo a él orar. Porque él oraba un montón, porque se le mantenía en su rodilla, por eso le decían el camello. Interesante, no sé si ustedes conocían ese dato. Entonces, para Santiago, la oración es para la fe lo que el oxígeno es para los pulmones. La oración es para la fe lo que el oxígeno es para los pulmones. Para algunos, una persona que no ora está espiritualmente muerta. Está fuerte eso, ¿verdad? Una persona que no ora está espiritualmente muerta. Ahora, vamos a ver primero el contexto en donde esto fue escrito, ¿ok? Santiago escribe esta carta a una congregación de judíos. Si usted se va al capítulo 1, usted va a observar que le está hablando a judíos. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Saludos. Se lo llaman la dispersión o el diáspora, a ese grupo de personas que estaban allí. Entonces, esta gente ha sido dispersada fuera de Palestina y de Jerusalén debido a las persecuciones narradas en los capítulos 7 y 8 del libro de los Hechos. ¿De acuerdo? En el 7 predicaba ¿cómo se llama este hombre? Tengo en la mente ahorita. Bueno, ahí lo mataron por el Señor. Y después en el 8, Saulo, Esteban se llamaba el hombre, el predicador. Y en el 8, Saulo ordena que lo maten a piedra, ¿se acuerdan? Entonces, estas son las persecuciones que están aquí hablando en el libro de Santiago. Ya como lo dijimos, se llama la dispersión o la diáspora a este grupo de personas. Este era un grupo de judíos que estaban congregados, se congregaban, que invocaban el nombre de Cristo y que estaban localizados como en la cuenca del Mediterráneo, por allí, más o menos. No sabemos dónde exactamente, pero era más o menos esa área, el Mediterráneo, ahí en el Asia Menor o zonas similares. Entonces, por el hecho de ser judíos y sobre todo por ser cristianos que exaltan el nombre de Cristo, se enfrentan a un mundo que los está atacando. ¿Okay? ¿Cómo los está atacando? Bueno, por todo ángulo posible. Santiago escribe esta epístola en medio de un mundo hostil, un mundo que promueve la persecución de los cristianos y un mundo que definitivamente lo va a hacer pasar por pruebas extremadamente difíciles. Porque de hecho, en el capítulo 1, no lo escribí por allí, pero en el capítulo 1 hay un versículo que dice, en el capítulo 1, es en el 1 o el 2. Déjenme ver si lo consigo rapidito aquí. Bueno, no lo anoté porque esto no está en mis notas, pero en otras palabras nos está diciendo, nos está invitando que si nosotros somos cristianos y amamos a Cristo, vamos a sufrir persecuciones de una u otra manera. Entonces, Santiago nos quiere exhortar a nosotros, ¿ok? Nos quiere decir que nos permanezcamos fieles y que los soportemos todos. En el capítulo 1, en un resumen, el capítulo 1 dice, sin vacilar, sin inestabilidad y sin dudas. Vamos a ser fieles al Señor sin vacilar, sin inestabilidad y sin dudas. Santiago nos invita a mirar más allá del dolor y la persecución, nos invita a la gloria, que nos invita a buscar la corona de vida. Eso lo escribe en el capítulo 1 también, que es la corona de vida se la dan a aquellos los que van a pasar la vida eterna por la cual ellos están preparados. Esa es la corona de vida. También los llama a aceptar la tentación como parte de la condición humana, pero autorizar los medios de la gracia de Dios para vencerla. Amén. Santiago estaba llamando a ese grupo de personas a no airarse contra el mundo, a no buscar venganza ni responder con una actitud injusta. Simplemente los exhorta a desechar todo pecado y a vivir en obediencia a la palabra de Dios, por difícil que sea.
La llama a no dejarse seducir por el mundo para llegar a ser sus amigos. Entonces, no hay duda que en esta dispersión se encontraba en una situación extremadamente difícil y sumamente hostil. Eso es un resumen más o menos de los capítulos del 1 al 4. Ahora, en el capítulo 5, él va a seguir con ese tema, con el tema de la persecución. Vamos a los versículos 7 y 11 del capítulo 5. Versículos 7 y 11 del capítulo 5. Dice Santiago: por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque la vida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos con otros, para que no seáis juzgados. Mirad, el juez está a las puertas. Hermanos, tomad como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. ¿Escuches? Mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Aleluya. En este pasaje Santiago los llama nuevamente a ser fieles en medio de la persecución. ¿Qué sucede cuando estamos bajo presión o bajo persecución? Dos cosas por lo menos. O sucumbimos a nuestra irritabilidad, debilidad y enojo y nos rendimos ante esas pruebas. O nos rendimos al Rey del Universo y confiamos en el plan que Él tiene para nosotros. Entonces, esto es una exhortación para aquellos que sufren persecución, para que resistan con paciencia, firmeza y sin quejas, soportándolo todo por el nombre de Jesucristo. Esto no es una predicación famosa, que va a ser famosa, porque es una predicación que nos llama a nosotros a sufrir por el Señor Jesús, a soportar el sufrimiento. Cuando llegamos al versículo 13, entonces no nos debería sorprender que el apóstol dice: ¿sufre alguno entre vosotros? ¿Y quién no sufre en la persecución? ¿Sufre alguno entre vosotros? Y él dice: hago oración. Pero después dice: ¿está alguno alegre? Que cante alabanza. Interesante. ¿Y cuántos saben aquí que a veces en los momentos más difíciles de nuestra vida nosotros podemos alabar al Señor? ¿Qué pasó con Pablo y con Silas? Perdón, estoy yo con el Spanglish. En la cárcel. Se pusieron a cantar al Señor. Estaban en la cárcel. O sea que ellos sabían quién conocían. Ellos conocían a Jesús, el autor y consumador de su fe. Entonces, ¿sufre alguno entre vosotros? Haga oración. ¿Está alegre? Denle alabanza al Señor. Entonces aquí Santiago menciona la palabra oración en esos pequeños versículos 7 veces, en sus diferentes formas. O sea que el pasaje ¿a qué se refiere? A la oración. Si le hago una pregunta, usted me la puede contestar, ¿no? Entonces muchos han creído que esto es una fórmula para que Dios nos dé todo lo que nosotros queramos. Y la teología de la prosperidad es lo que dice. Así interpretaría en ese pasaje. Bueno, Dios dice ahí que si yo oro, Él me va a sanar. Pero ¿y cuánto sabemos que Dios no siempre trabaja así? Ahí le voy a poner unos ejemplos ahorita. Entonces, otra cosa bien interesante de este texto, que en el versículo 13, Santiago está hablando del individuo. En los versículos 14 y 15 está hablando de los ancianos de la iglesia. Y en el versículo 16 está hablando de la congregación. Interesante. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la oración no es necesariamente individual todo el tiempo, puede ser corporativa.
Y ahí es donde entran los servicios de oración. Los servicios de oración. El Señor nos invita entonces a orar juntos, hermano. Y por eso que nosotros tratamos de orar siempre, todo el tiempo que podamos. Si no fuera así, el Señor nunca le hubiera llamado a la iglesia mi casa de oración. No lo llamó mi casa de predicación. No lo llamó mi casa de hacer planes y formatos. Lo llamó mi casa de oración. Usted sabía que uno de los grandes predicadores de esta vida, que es Charles Spurgeon, él dijo una vez: yo prefiero enseñarle a alguien, a una persona a orar, que enseñarle a 10 a predicar. Increíble. Increíble. Entonces, a través de la oración eficaz del justo, el Señor, porque no es su oración, es el Señor a través de su oración, ¿verdad? A través de la oración eficaz del justo, el Señor puede sanarnos. Versículos del 13 al 15a. ¿Sufre alguno entre vosotros que haga oración? ¿Está alguno alegre que cante alabanzas? ¿Está alguno entre vosotros enfermo que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiendo con aceite en el nombre del Señor? Y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Fíjese lo que está escribiendo ahí Santiago. Y la oración de fe restaurará. Esa oración de fe se escucha mucho en la teoría en la teología de la prosperidad. Restaurará al enfermo. Y dice, ahí está diciendo que va a restaurar al enfermo. Pero espera un momentito. Esta palabra enfermo, en el versículo 13, significa un estado de debilidad que puede ser físico, emocional o espiritual. Si bien la mayoría de las versiones en inglés lo traducen como estar débil o estar enfermo, el Nuevo Testamento aplica el término a un amplio espectro de la fragilidad humana, tanto del cuerpo como del alma. O sea que básicamente es un término general. Ahora miren lo interesante. En el versículo 15, cuando dice, y la oración de fe restaurará al enfermo, esa palabra enfermo allí en el griego es distinta, es un término más específico y denota algo más crítico y severo. Es una palabra que, según el diccionario de Strong, transmite la experiencia de agotamiento físico, falta espiritual o enfermedad corporal. ¿Qué pasa cuando la gente estaba siendo perseguida? Estaba agotada de tanto correr y para que no lo mataran. Estaba agotada. Entonces, ese término enfermo allí es más severo que el primero, es más específico. Entonces, el contexto inmediato nos lleva a entender que estas personas estaban sufriendo, tanto espiritualmente agotados por la persecución. Estaban espiritualmente agotados. Aquellos que habían trabajado sin recibir pago, aquellos que habían sido condenados en los tribunales o aquellos que habían sido encarcelados. Eran personas que débiles y fatigadas hasta el punto de la incapacidad. Ese es el contexto. Ahora, ¿qué hace cuando la carga supera sus posibilidades para sobrellevarla? ¿Qué hacen cuando son víctimas de la batalla? Cuando se sienten débiles, derrotados y sin victoria en su vida espiritual. ¿Qué hacen? Ahí dice Santiago, orar. Esa es la respuesta. Entonces, el contexto nos dice que ese enfermo es alguien que está grandemente agotado y fatigado espiritualmente. Ese es el contexto. Pero eso no quiere decir que la parte física no se cuente. Claro que se puede contar. Pero vamos a seguir. Muchos falsos maestros han tratado de presionar a la gente a entender este pasaje como una fórmula, ya se los dije. Es decir, si yo oro, Dios está obligado a sanarme, porque yo estoy orando y Él me va a sanar porque yo digo que sí. Y así no funciona la cosa. Mire, es evidente que Dios no concede sanación inmediata a toda oración de fe. Y las razones están ocultas en su corazón y en su mente. Usted nunca lo va a saber. O si Él quiere, se lo puede dejar saber. La mejor manera de orar por los enfermos es hacerlo con humildad y confiar de que Dios los va a sanar. Ahora, existen situaciones en que a Dios, su voluntad no es sanar a la gente. Un ejemplo, vemos el aguijón de Pablo. Muchos dicen que era una enfermedad, muchos dicen que pudo ser una persona, muchos dicen que pudo ser un demonio, pero si fue una enfermedad, fíjense lo que dice 2 de Corintios 12, del 7 al 9. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, o un aguijón, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Ahí está el propósito del aguijón. ¿Ok?
acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí, y Él me ha dicho, te basta mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Amén. Aleluya. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y la Biblia predica por sí sola. Entonces, no estamos seguros si el aguijón era una enfermedad, pero el Señor le dijo que no. Pues no, es un chiste, y te baja del camión. No, le dijo que no. Le dijo que no. ¿Será que a veces el Señor no nos ha quitado algo de nuestras vidas porque quiere que nosotros crezcamos, hermano? ¿O porque quiere hacerlo más humilde porque usted está con... que usted cree que tú eres la mejor Coca-Cola del desierto, la única Coca-Cola en el desierto? A veces Dios hace eso. Salmo 107 dice que el Señor trajo la tormenta. Ahora, en otros casos, la voluntad de Dios es sanar a la gente. Juan 5 del 2 al 8. Y hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda y tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. O sea que si tuviera cojo, usted no podía llegar ahí a tiempo. Entonces, y estaba ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que llevaba mucho tiempo, en aquella condición le dijo, ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada. Y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y se echó a andar. Amén. El Señor lo sanó ahí de una vez. Ahora, yo me puse a leer un poquito este pasaje y saqué estas conclusiones. Observe que el enfermo nunca le respondió al Señor, ¿quieres ser sano? No se lo dijo. ¿Ok? Muchas veces en la oración lo que queremos hacer es recitar nuestros problemas en vez de enfocarnos en lo que el Señor nos quiere decir. No le dijo, sí, yo quiero ser sano, no. Le empezó a decir, bueno, que yo me siento mal, que todo tengo nada. En vez de enfocarse, Señor, yo te escucho. Vamos a escucharte, ¿qué es lo que tú quieres decir respecto a esto? ¿Ok? Eso es una. Muchas veces en la oración lo que hacemos es recitar todos nuestros problemas en vez de enfocarnos en el Señor Jesucristo. Si le preguntara, ¿quiere ser sano? A usted tiene, sí Señor, yo quiero ser sano. No se ponga a decirle todos sus males, Él lo sabe. Busque su voluntad. Mire, por otro lado, tenemos a la gente que dice que quiere ser sana. Escuche esto. Tenemos a la gente que quiere ser, pero ignora la instrucción del Señor. Ignora la instrucción de los médicos. Ignora su estilo de vida. Y después se quejan que todavía se sienten mal y que están enfermos. Entonces, el Señor todo lo puede por sí solo, ¿estamos de acuerdo? Pero a veces Él utiliza recursos humanos para hacer su voluntad. Él utiliza médicos, Él utiliza consejeros espirituales, Él utiliza pastores, Él utiliza hermanos en la fe para hacer lo que el Señor quiere hacer. Nosotros somos un instrumento. A Pablo, como le dijo, tú eres instrumento escogido. Amén. Ahora, en el versículo 15 ya dijimos que la palabra enfermo es una palabra más fuerte, pero que también se puede aplicar a los casos de enfermedad física. Entonces, lo que Santiago nos está tratando de decir es, si tu enfermedad o agotamiento espiritual está en un estado crítico, llama a los ancianos de la iglesia, para que oren sobre ti y a través de esa oración el Señor te pueda sanar o restaurar. ¿Qué cosas? Que cuando la cosa se pone fea, ¿qué te dice el Señor? Mi hijo, no haga las cosas solo, busca a alguien que ore por ti. Y para eso están los ancianos
de la iglesia. Ahí lo dice clarito. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Mire, ahí hay un montón de teólogos que se quieren matar. ¿Qué significa el aceite allí? Puede significar dos cosas. Uno, que era un aceite medicinal. Otro, que representaba al Espíritu Santo. Y el otro era simplemente como un ritual. Yo creo que medicinal podría ser y ritual. Lo del Espíritu Santo está un poquito ahí medio... Pero bueno, les quería comentar eso. Eso está ahí por el ladito nada más. Ok. Si tú te sientes tan mal que ni siquiera puedes orar por ti mismo, entonces llama a los ancianos. Mire, Martín Lutero lo hizo. Él se sentía tan mal, pero tan enfermo del estómago, que los amigos estaban allí para orar por él, porque no podía orar por él. ¿Usted se ha sentido así mal? ¿Tan mal así? Yo sí. Tan mal que yo ni puedo ni orar. O sea, lo que puedo decir, Señor, ayúdame. Esa es mi oración. Señor, ayúdame. La oración más corta que puede existir. Y es válida, porque los salmistas, si los salmistas lo hacían, yo también lo hago. Amén. Entonces, el Señor, a través de la oración del justo, puede también perdonar nuestros pecados. Y aquí el sí, fíjense en el 15b. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Esto es una condición de posibilidad. Si el pecado de la persona ha contribuido a esa debilidad y fatiga, y si el acto de acudir a los ancianos para confesar tal debilidad, derrota y necesidad de fortaleza, incluye una oración de confesión de pecados, entonces el Señor restaurará a esa persona y el pecado será perdonado. Usted tiene que ser sincero con el Señor. No es que, Señor, perdóname. Y seguimos haciendo lo malo que estamos haciendo que al Señor no le gusta. ¿El Señor le va a perdonar sus pecados? Sí. No. No puede. Tiene que tener un corazón contrito y humillado. La palabra pecado aquí es apiano, dejar ir, despedir. Aquellos pecados que los presionaban constantemente, aquellos pecados que lo ataban y agravaban su felicidad, van a ser eliminados por el Señor si lo confesamos con un corazón sincero y humillado. Y arrepentido, claro, porque sí. Fíjese, 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Amén. Por eso cuando alguien le diga a usted, no, ustedes los cristianos se creen que no pecan. ¿Cómo que no pecan? Sí peco, pero esto es lo que yo hago cuando yo peco. ¿Qué haces tú? Eso es lo que debiéramos decir a la gente que nos critica de esa manera. ¿Qué haces tú? El famoso espía y teólogo Bonhoeffer, era un espía y teólogo, un alemán. El pecado exige que el hombre esté solo. El pecado exige que el hombre esté solo. Lo aparta de la comunidad. Escuche eso, lo aparta de la comunidad. O sea, no quiere que esté en la iglesia ni con nadie. Sigue él. Cuanto más aislada está una persona, más destructivo resulta el poder del pecado sobre ella. Eso lo está diciendo Bonhoeffer. Sigue. La confesión ante un hermano es la forma más profunda de humillación. ¿Está escuchando eso? Un hermano que evidentemente usted le tenga confianza. No se lo vaya a decir a un brollero, para que se lo sepa toda la iglesia. Oye, se me salió un cubano ahí. La confesión ante un hermano es la forma más profunda de humillación. Duele, abate al hombre y supone un golpe terrible para el orgullo. Presentarse ante un hermano como pecador es una ignominia, que significa vergüenza pública, casi insoportable. Al confesar pecados concretos, el viejo hombre sufre una muerte dolorosa y vergonzosa ante los ojos de un hermano. Porque nosotros somos nuevas criaturas, hermano. Nosotros no podemos andar rumiando el pecado todo el tiempo. Y cuando peca, entonces pídale perdón al Señor. El libro de los Hebreos dice que el que peca a propósito muere irremediablemente. Así dice el escritor de los Hebreos, yo no lo estoy inventando.
Después, ¿qué hace el apóstol? El apóstol, bueno, luego nos ordena a orar los unos por los otros. No, bueno, primero nos dice que nos hablemos los pecados los unos a los otros. Con alguien que usted tiene confianza. Y después que oremos los unos a los otros. Y el versículo 16 lo termina entonces con el tema de ese pasaje, que es que la oración del justo es eficaz y puede mucho. Esa palabra eficaz en el griego es energeo, que significa energía, poder en el ejercicio. En otras palabras, Santiago nos está diciendo, la continua oración energética de un hombre o una mujer puede mucho. Pero ¿cuál es la fuente de ese poder? ¿Usted? Dios. Fíjese lo que dice Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esa palabra hacer es la palabra misma, energía o la energía. O sea que la energía, Dios le da la energía para que usted ore por sus hermanos. ¿Y sabe qué? Esos resultados que usted está esperando, si el Señor se los permite, ya esos resultados ya los conocía hace tiempo. Ya lo conocía hace tiempo. Y por último, la oración eficaz del justo puede cambiar situaciones. La oración eficaz del justo. El Señor a través de la oración puede cambiar situaciones. Elías es la cuarta persona que Santiago menciona en sus epístolas. Y lo primero que nos dice es que él era una persona común y corriente como usted y como yo. Él era pecador como usted y como yo. Él no era un Superman. Era de sangre y carne como usted y como yo. Después en el 2.21 habla de Abraham. Después en el 2.25 habla de Rab. Y después en el 5.11 habla de Job. Sin embargo, él oró fervientemente para que no lloviera y Dios le respondió su oración positivamente. Y después volvió a orar y ¿qué pasó? Y dejó de llover. Entonces, ¿qué es Elías? Elías es un ejemplo simplemente de la oración eficaz del justo que puede mucho. Porque Dios a través de él permitió que lloviera y después que no lloviera. Y después que no lloviera. Mire, y esto es importante comentarlo. A veces la gente se confunde porque piensa que si la oración cambia, entonces Dios está cambiando. No. Malaquías dice que yo, el Señor, no cambio. La oración cambia cosas, no al Señor. Amén. Por eso, a mí me encanta estudiar a los grandes teólogos de ahora. El pastor John Piper nos va a ayudar un poquito a entender mejor esto. Dice, Dios nunca, jamás cambiará. Por tanto, nuestra gran esperanza en la oración no es cambiar lo que Dios ha planeado, sino hacer realidad lo que Él ha planeado. No nos esforzamos para cambiar el corazón de Dios, sino para traer su corazón hasta nuestras circunstancias. La oración no consiste en vencer la renuencia de Dios, dice Martín Lutero, sino en aferrarse a su buena disposición. Cierro la cita. Nosotros nunca cambiamos el plan eterno de Dios al orar, pero estamos llamados a orar por el cambio. ¿Usted entiende eso? Debemos orar para que los enfermos sean sanados. Debemos orar para que los perdidos sean salvos. Debemos orar para que todo tipo de cambio en nuestros corazones y cuerpos, en nuestros prójimos, en nuestros lugares de trabajo, en nuestra nación y en el mundo, pero nunca vamos a orar para cambiar a Dios, porque usted no puede cambiar a Dios. Dios, a través de la oración del justo, puede cambiar las situaciones. Y eso lo hizo ahí con Elías. Lo que nosotros los cristianos debemos hacer, cada vez que oramos, debemos decir lo que nos dice Mateo 6:10, que dice, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y por otro lado, yo no sé si describí eso por aquí, pero por otro lado, él dice, un pasaje creo que es en los evangelios, que cada vez que te ore según la voluntad de Dios. Aleluya. La oración del justo es eficaz y puede mucho, y por lo tanto tu situación puede cambiar si está bajo la excelente mano soberana de Dios.
Tu situación puede cambiar, mi hermano. Tú no vas a cambiar a Dios, pero tu situación puede cambiar. Y para eso tienes que orar. Y te dirá, pero hermano Juan, sí, ¿para qué yo orar si ya Dios sabe lo que va a pasar? Porque te dice que tú tienes que orar. Y porque tú no sabes los resultados, Dios sí lo sabe. No, pero ¿por qué voy a orar por mi hermana que no conoce al Señor? Bueno, porque no sé si en el futuro Dios la va a salvar. Entonces hay que orar, igual hay que orar. No, pero si el Señor nos elige, ¿para qué predicamos el Evangelio? Porque nosotros no sabemos quiénes son los elegidos. Así de simple. No nos podemos quedar perplejos, desarrollar actitudes negativas y dejar de orar porque las cosas no están bajo nuestro control. Las cosas están bajo el control de Dios. Él es soberano. Y eso nos debiera dar ánimos a nosotros porque Él siempre va a escoger lo mejor para nosotros. Y lo mejor no siempre significa comodidad. Lo mejor puede significar enfermedad o cualquier otra cosa. Para terminar, lo quiero dejar con 5 cosas que el Señor siempre va a contestar bien. Siempre. ¿Por qué? Porque está en su palabra. Primero, Señor, revela mi pecado. ¿Usted cree que Dios no va a revelar su pecado? Salmo 19:12. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. La segunda es, Señor, humíllame. ¿Usted cree que el Señor lo va a humillar? Por supuesto que sí. Santiago 4:10. Humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Tercero, Señor, satisfáceme. Salmo 90:14. Sácianos por la mañana con tu misericordia y cantaremos con gozo y nos alegraremos todos nuestros días. Número 4. Señor, permíteme ver las maravillas de tu palabra. ¿Usted qué, Señor, le dice que no? Salmo 119:18. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Y por último, Señor, dame sabiduría. Santiago 1:5. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Esas 5 oraciones, el Señor siempre se las va a contestar de manera positiva. Si usted no tiene una vida de oración, empiece por esas 5 cosas. Y de allí usted va a formar una base para que su vida de oración empiece a crecer, a crecer, a crecer y a crecer mucho más. Y que este sea el comienzo de una gran vida de oración para usted y para mí. Si empezamos en esas 5 cosas. Porque ahí no va a haber ni no ni nada. El Señor le va a contestar eso positivamente. Y si esa es la base, si la palabra de Dios es la base de su oración, hermano, usted tiene ilimitados momentos con Dios. Porque Él quiere que nosotros le oremos a Él basado en nuestra palabra. Usted no le puede orar a Él algo que vaya en contra de su palabra, porque no le va a decir que no. No le va a decir que sí, perdón. ¿Usted me entiende? La oración eficaz del justo puede mucho, porque Dios es la fuente de esa energía. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos las gracias, Señor, por este mensaje, Señor. Gracias por este ánimo a mejorar nuestra vida de oración, Señor. Ayúdanos a caminar contigo, Señor. Ayúdanos a amarnos los unos a los otros. Ayúdanos a decirnos nuestros pecados los unos a los otros, siempre y cuando, Señor, seamos sabios y sepamos a quién hablarle. Te pido, Señor, que utilicemos a los ancianos, Señor, cuando las cosas se ponen bien feas, Señor. O que utilicemos a hermanos que han estado en la fe por un buen tiempo, Señor, para que oren por nosotros, Señor, y toda maldad, toda enfermedad, todo odio, todo rencor salga de nosotros, Señor, porque eso no te place. Padre, por lo tanto, ayúdanos, Señor. Muchas veces nuestra oración es, Señor, ayúdame, ya no podemos hacer más. Pero Padre, tú hasta esa oración corta, tú la escuchas, porque tú eres el Dios que oye. Gracias, Padre. Bendice a cada persona aquí presente y dale una bendición espiritual excelente para ellos. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.